Sí, bueno, la persona y también los miembros de la iglesia también pueden distinguirlos. Como leíamos ahí el pasaje de tercera de Juan, versículo 9, a este tipo de personas que se les ha subido los humos, a este tipo de personas que les ha causado malestar el liderazgo o el servicio en la iglesia, se les nota porque ellos siempre quieren tener el primer lugar. Ellos usan su servicio, su ministerio como un palco de promoción propia, ¿sí? Como un escenario donde las luces apuntan solo a ellos y ellos son los actores principales. Ellos sienten envidia a los demás. Cualquier persona que de alguna manera pudiera servir de la manera que él sirve, ocupar un liderazgo con él, va a ser una amenaza para él. Entonces la primera característica de este tipo de personas es que esas personas tienden a enseñorearse, como veníamos diciendo ahora, y tienden a girar en torno a sí mismas. Y eso hace que su ministerio tenga ese color. Como decía Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, dice que se levantarían hombres perversos que arrastrarían a los hombres tras sí. Entonces, cuando nosotros no llevamos las personas a Jesucristo, a honrar, a amar, a servir a Jesucristo, sino las estamos llevando a nosotros mismos, estamos generando una idolatría muy peligrosa y que manifiesta que somos personas que no hemos sido quebrantadas. Manifiesta que somos personas que tenemos intereses personales y no nos interesa la gloria de Dios y el reino de Jesucristo. Entonces, este tipo de personas, por un lado, se promociona. Y en el mismo pasaje nos dice que él prohibía a los santos recibir a aquellos que enviaban los apóstoles. Entonces ese tipo de personas quieren tener exclusividad ministerial y restringen a los miembros de la iglesia para que solo giren en torno a ellos. Entonces prohíben que las personas lean literatura de otros autores, prohíben que escuchen el ministerio de la palabra de otros predicadores, prohíben que sus miembros asistan a otros eventos donde se van a exponer al ministerio de otras personas. Entonces generan un pastorado exclusivista, generan un pastorado donde se enseñorean de las personas y crean un tipo hasta de doctrinas donde es un irrespeto que los miembros de la iglesia puedan disfrutar del ministerio de otras personas. Entonces se crea dependencia, a veces por temor, se crea obediencia pero impuesta, y eso son características muy peligrosas en cuanto al ministerio. Pablo decía que era destructivo cuando nosotros hacíamos que los miembros de la iglesia giraran en torno a nosotros. Y cuando hay una amenaza a eso, cuando tal vez las personas le contradicen, tal vez cuando las personas les confrontan, generalmente esas personas se vuelven sus enemigos y generalmente este tipo de personas son muy perseguidoras, ¿sí? Como dice acá, expulsan a gente de la iglesia simplemente porque están recibiendo a otros, expulsan a gente de la iglesia simplemente porque les están criticando, expulsan a gente de la iglesia simplemente porque les están cuestionando. Entonces ellos son demasiado autoritarios e imponentes en cuanto a su autoridad. Entonces eso es muy peligroso. Ahora, una característica que también genera ese tipo de problemas en la iglesia es el tipo de pastorado actual que nosotros tenemos en medio del cristianismo. La figura de un pastor único, la figura de un pastor principal, la figura de un pastor presidente no es una figura bíblica en las Escrituras. Siempre que encontramos el término pastores es en plural. Siempre que encontramos el término ancianos, obispos, que son aquellas personas que tienen el trabajo de pastorear la iglesia, siempre la Biblia lo habla en plural. ¿Para qué? Para librarnos de ese tipo de problemas, porque cuando tenemos varios ancianos o varios pastores, se crea un ambiente de comunión, de sujeción mutua, de respeto, y se quita de la iglesia la figura predominante y la figura absolutista que puede gobernar a todos los santos. Entonces, ese tipo de pastor único o principal hace que haya mucha responsabilidad sobre la espalda de estos hombres, y muchas veces tanta responsabilidad y ser tan visible a los demás hace que ellos caigan en peligros, como el peligro de enseñorearse del pueblo de Dios y tratarlo con rudeza o con fuerza. Cuando la Biblia nos habla que nosotros, en vez de enseñorearnos de la grey, debemos servirles con nuestro ejemplo.
Entonces esas son características. Es muy solitario, las personas giran en torno a él impositivamente y no comparte el ministerio con otras personas, sino es un ministerio exclusivo. Y si hay otras personas sirviendo con él, él es la cabeza. Cuando en la Biblia siempre se nos muestra que la cabeza del pueblo de Dios es Jesucristo, los demás somos siervos. Ahora, también es muy importante cómo reaccionamos ante la crítica y la oposición. Como decíamos ahora, cuando este tipo de personas se enfrentan crítica o oposición, generalmente se vuelven perseguidores de aquellos que le estén manifestando la crítica, aunque sea una crítica constructiva. Entonces, nada prueba más nuestro corazón que la crítica. Nada nos manifiesta más si somos personas orgullosas que cuando somos criticados. Entonces nosotros debemos aprender a manejar la crítica, pero este tipo de personas generan odio, generan rencor, generan una exposición pública de ese tipo de personas, generan que las demás personas las estigmaticen cuando son criticados. Eso ya es un síntoma de que estamos caminando por el camino de Diótrefes, por el espíritu de Diótrefes, y que no hemos aprendido humildad y mansedumbre, porque todos vamos a ser criticados, hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal. Todos vamos a ser criticados y vamos a sufrir cierto tipo de oposición, pero ¿cómo la vamos a enfrentar? Pablo decía que aún aquellos que se oponen a la doctrina verdadera, nosotros deberíamos enseñarles y corregirles con un espíritu de mansedumbre. Entonces, cuando manifestamos odio, manifestamos rencor, rabia y dureza y un espíritu carnal cuando tratamos con la iglesia, eso manifiesta que nuestro carácter no ha sido formado y que no deberíamos estar ocupando una posición de liderazgo, de servicio en medio de la crítica. A mí me pareció muy importante como Samuel Wengel, que era un líder del movimiento de restauración en el Ejército de Salvación, él una vez lo criticaron y él, la manera que respondió ante la persona que lo estaba criticando fuertemente era que le agradecía por sus críticas y que le pedía de todo corazón que orara por él para que el Señor le ayudara. Entonces él mismo decía en otro lugar que las críticas siempre le llevaban a un autoexamen y a restablecer su comunión con Jesucristo para crecer en aquellas áreas que las personas les estaban mostrando que estaba siendo deficiente. Entonces a veces Dios usa la crítica en el camino de nuestro ministerio como alertas, como señales de cosas que tal vez pueden estar sucediendo y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, en vez de odiar y perseguir a las personas que tal vez no están de acuerdo con nosotros, deberíamos examinar si tal vez Dios nos está hablando a través de ellas. Y otro síntoma que generalmente acompaña a las personas que tienen este tipo de carácter no quebrantado y este espíritu de Diótrefes es que ellas no tienen amigos alrededor. Ellas no tienen hermanos, ellos solo tienen súbditos, ellos solo tienen siervos, ellos solo tienen personas sobre las cuales ellos gobiernan, pero generalmente no hay una relación pura de compañerismo cristiano, sino muchas veces lo que hay es temor. Sirven al pastor por miedo, sirven al pastor por obediencia, sirven al pastor pero no porque amen al pastor, sino porque tienen miedo del pastor. Y eso es un síntoma tremendamente contrario al Espíritu de Cristo, que llamó a sus mismos discípulos, aunque Él era el Señor y ellos siervos, les llamó amigos. Entonces nosotros, en vez de esperar que las personas nos obedezcan impositivamente, nosotros debemos buscar ganarnos el corazón de ellas a través del amor, del servicio y del ejemplo. Entonces estos son síntomas que generalmente acompañan el corazón de una persona que no ha sido quebrantado, el corazón de una persona que manifiesta el espíritu de Diótrefes, que quiere tener el primer lugar y que lo defiende a toda costa. No importa que en ese camino maltrate y destruya a muchos miembros a los cuales él pastorea y sirve.